Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? Vamos a esperar un minutico, 1 o 2 minuticos que ingresen, 7:02 iniciamos, que solo hay dos conectados. Listo. Listo, chicos, chicas, vamos a iniciar entonces con la clase de hoy. Entonces, hoy vamos a revisar la parte de medicamentos magistrales y oficinales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un preparado magistral? Un preparado magistral es aquel que se elabora en forma inmediata, conforme a una fórmula magistral prescrita por un profesional habilitado para ello, a un paciente determinado sobre la base de la simple división de una materia prima activa o un producto farmacéutico registrado en el país. También prescrito profesionalmente, elaborados en ambos casos con un periodo de validez asignado y bajo responsabilidad de un QF. Resumidamente, un preparado magistral es una fórmula que se prepara para un paciente con unas necesidades especiales de un medicamento cuya concentración no lo encontramos en el mercado, ¿ya? Entonces, que debe ser un poquito menos o un poquito más. En sí, la gran mayoría de magistrales son productos usualmente cosméticos. Hay también igual veterinarios, ¿ya? La validez de los productos magistrales es mucho menor. Es aproximadamente de 30 días, máximo 60 días, dependiendo de cuáles sean los componentes, ¿ya? Siempre se prepara bajo una base, hay bases ya preparadas que actúan como excipientes, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver una fórmula magistral donde dice preparar tal medicamento magistral en base número uno, o en base acuosa, o en base, yo no sé, dependiendo de la base, eso es una base ya preestablecida, la cual sirve como vehículo para que el principio activo haga su efecto, ¿ya?
Preparado oficinal, aquel elaborado conforme a lo descrito en la farmacopea farmacéutica oficial, norma técnica aprobada por decreto supremo del Ministerio de Salud a propuesta del Instituto de Salud Pública. Entonces, el oficinal eh, no necesita una receta como una magistral. Una persona lo puede ir a comprar a una farmacia que tenga preparados oficinales y allí se lo preparan de, como en el momento. Ya no hay inconveniente como con los magistrales de la receta previa, de usualmente cuando se manda a preparar un magistral, por ejemplo, en las regiones, como las farmacias no son pocas las que tienen recetario magistral. Usualmente lo que se hace es que se tiene un contrato, como ya les he dicho. Esta actividad se terceriza con otra farmacia y se envían las recetas desde región a Santiago. En Santiago se preparan las cosas y vuelven pues a la farmacia de origen. Esto puede tardar alrededor de una semana. Ya, el oficinal es diferente. El oficinal, bueno, empezando porque también es difícil encontrar una farmacia oficinal en región. Ahí en Santiago igual son escasas, pero allí los preparados se hacen pues en el momento. Entonces, en la fórmula magistral, es la composición de un medicamento personalizado al paciente determinado, ideada y prescrita por un profesional legalmente habilitado para ello, que puede contener uno o más principios activos que se ajustan a su necesidad terapéutica, la que, una vez elaborada en una farmacia con recetario, da origen al preparado magistral. Entonces, siempre estas necesidades puntuales las va a identificar el el médico, ¿ya? El médico, el dermatólogo, que es quien evalúa si el paciente necesita una fórmula magistral porque lo que necesita darle al paciente no lo encuentra en el mercado, ¿ya? Entonces allí eh, toca enviarla al el preparado magistral. Entonces estas son las bases que les comentaba, base galénica, preparación compuesta de dos o más materias primas que cuentan con una fórmula definida y está destinada a ser utilizada como vehículo o excipiente de preparados farmacéuticos. Entonces, Novo Base 2. Novo Base 2 es un conjunto de excipientes que se mezclan para dar como resultado esta base. Esta base es compatible con muchos medicamentos, muchos principios activos, ¿ya? Entonces, para, digamos, ahorrar tiempo, ahorrar costos, lo que se hace en la farmacia magistral es que se dice que se tiene que hacer un preparado de, no sé, 400 miligramos, 40 miligramos o 30 miligramos de furosemida en base 2. Entonces, se prepara, ya se tiene la base, simplemente en la farmacia, el químico farmacéutico lo que hace es hacer su preparado con los 30 miligramos de furosemida y cantidad suficiente para 100 gramos de base 2 o base 1 o la que identifique el médico, ¿ya? Esta es una receta magistral, entonces es la orden suscrita por un profesional habilitado con el fin de que un preparado magistral sea elaborado y dispensado conforme a lo señalado en la misma. Entonces vamos a ampliarla para verla mejor. Tenemos bromuro de potasio 680 miligramos comprimidos. Ojo, esto es un magistral veterinario. Entonces, dar un comprimido cada 24 horas por 30 días de uso permanente, cantidad suficiente para 30 días uso veterinario. ¿Ya? Entonces, el bromuro de potasio se envía, eso es para las epilepsias de los perritos, se envía a preparar y ya en la farmacia magistral, como son cápsulas, las cápsulas se pueden llenar con el componente y se cierran de forma fácil. Entonces aquí, esta receta
puede demorar, dependiendo de dónde sea, si es en Santiago y encuentra una farmacia magistral, un par de días puede ser. Pero si es desde región, normalmente se demoran casi la semana. Perdón. En la farmacopea farmacéutica oficinal, que esta es con la que trabajan en las farmacias oficinales, aquí está cómo se hacen las preparaciones de oficinales. Entonces estamos viendo magistrales y oficinales a la vez, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. Con la farmacopea oficinal, entonces esta es la norma técnica oficial aprobada por decreto supremo del Ministerio de Salud, dictado a propuesto del instituto dirigido al químico farmacéutico de la farmacia, que contiene las monografías codificadas de fórmulas oficinales y que puede incluir también otros antecedentes de apoyo técnico y normativo para dicho profesional, así como las exigencias de control de calidad de materiales y preparados oficinales, condiciones de venta y otros. Obviamente, todos estos preparados, sean magistrales u oficinales, tienen ciertos controles de calidad, controles en proceso para asegurar su validez, ¿ya? Que realmente se pueda eh, dar a las personas, que no estén contaminados, y como este preparado, valga la redundancia, se prepara in situ, no tiene estudios de estabilidad, ¿ya? Por lo que su vigencia es reducida. Su vigencia es de máximo 30 o 60 días. El recetario es el sector diferenciado del local de una farmacia destinado a la elaboración de preparados farmacéuticos y cosméticos. Se aplica. Entonces, fíjese que es un cuadrito, aquí, cuadrito, cuadrito. Este sería como la salita, es como una habitación, ¿ya? Entonces, en la habitación se tienen los insumos, ¿ya? Una zona para preparación, tenemos la balanza, por acá tenemos equipos de mediciones químicas, un lavado. Entonces, esto sería más o menos lo que tendría una farmacia magistral con los cajones, pues donde seguramente ahí tienen más materias primas, ¿ya? La condición de venta de los preparados magistrales y los preparados cosméticos, que los preparados cosméticos hacen parte de magistrales, es bajo receta médica. Los preparados oficinales serán expendidos conforme a la condición de venta que determina la forma oficinal, ¿ya? Entonces, los oficinales depende, generalmente no necesitan receta, ¿ya? A menos de que haya un componente eh, que necesite una receta previa de un médico. Pero los magistrales sí o sí deben ser con receta. Entonces, si ustedes ya en la farmacia les llega una receta magistral, ustedes la van a identificar porque dice recetario magistral, ustedes no la tienen que entender. Lo que tienen que entender de la receta son dos cosas. Uno, que sea una receta magistral, ¿ya? Y dos, que la receta tenga los datos de la persona, sea entendible la letra y compartirla pues con el QF para que ya el QF la envíe si considera, ya que la receta está bien, enviarla a preparar, ¿ya? Entonces ustedes, hasta ahí llega como su obligación, identificar la receta, revisarla y pasarla al químico farmacéutico, a menos que ustedes eh, terminen trabajando en una farmacia magistral, que allí pues las actividades serían diferentes, ¿ya? Los preparados magistrales no pueden contener principios activos en las mismas dosis y formas farmacéuticas de especialidades farmacéuticas registradas. ¿Cómo así? Hablábamos ahorita de la furosemida de 30 miligramos, porque si se la mandan de 40, pues ¿para qué si ya existe en el mercado furosemida de 40? Le mandaron una de 30 o de 20 porque la persona necesita menor cantidad y no encuentra esa presentación en el mercado. Esa es la naturaleza del magistral.
Solo en el caso de pacientes con intolerancia a excipientes determinados se permitirá la elaboración de preparados magistrales en igual dosis y forma de principios activos contenidos en productos farmacéuticos registrados, debiendo indicarse en la respectiva receta su condición médica y nombre del excipiente contraindicado. Entonces, tenemos estos dos ítems. Uno, que la receta sea de una concentración diferente, por lo ya explicado, pero si el usuario, digamos, que esa misma furosemida de 40 dentro de sus excipientes tiene lactosa como excipiente, y la persona es intolerante a la lactosa, entonces, ¿qué toca hacer? El médico le tiene que hacer la receta magistral, furosemida de 40, sin el excipiente lactosa. Entonces ahí el químico farmacéutico que la va a preparar va a utilizar un excipiente diferente de lactosa, pero que cumpla la misma función dentro de la tableta. ¿Listo? Pueden prescribir preparados magistrales los médicos cirujanos, cirujanos dentistas, matronas, médicos veterinarios dentro de sus respectivos ámbitos profesionales. O sea, un médico cirujano no va a estar prescribiendo cosas veterinarias, ¿ya? Ni una matrona, cosas de dentista. Entonces, cada profesional en su área va a prescribir naturalmente lo que le concierne en su ámbito. Entonces, el documento en que se prescriban estos preparados debe contener a lo menos los siguientes puntos. Entonces, ¿qué se revisa? Mención de que se trate de una receta magistral. Entonces, eso viene como en la primera parte o en la parte de abajo. Identificación del profesional, siempre va en la parte de abajo. Identificación del paciente, siempre va en la parte de arriba. Prescripción magistral y duración del tratamiento. Ya eso es como el cuerpo de la receta, ¿ya? Y la firma y la fecha que va junto con la identificación del profesional, ¿ya? Esos son como los ítems que se revisa. Es muy similar a lo que se debe revisar de una receta eh, de psicotrópicos o estupefacientes. Son similares, siendo diferentes. Las farmacias con recetario pueden elaborar preparados magistrales prescritos por médicos veterinarios, siempre que estos correspondan a principios activos de uso humano, ¿ya? Entonces, estas farmacias que manejen, eh, por ejemplo, amoxicilinas, cefadroxilos, que usualmente esos principios activos antibióticos se dan en perritos, gaticos y se dan también en personas, pero en los perritos y en los gaticos se da una concentración mucho más baja. Si de pronto el perrito tiene una condición especial, eh, se le puede hacer un recetario magistral de ese principio activo, pero mucho más bajito, y se puede preparar sin problema. Ojo, un preparado magistral que contenga una sustancia psicotrópica o estupefaciente debe prescribirse en el formato de receta oficial, o sea, debe prescribirse en este tipo de receta, ¿ya? Ya que esta receta de igual forma se debe llevar control dentro de los libros de la farmacia y se debe reportar al ISP o al Ceremi sobre los movimientos que hay de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y de estas preparaciones magistrales. Entonces van a llegar como si fuera una receta eh, normal de una fentermina, pero aquí iría al detalle de la receta magistral. Aquí, tan, 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 ¿ya? El plazo durante el cual una receta es válida para ser presentada a su elaboración en recetario es de 30 días corridos contados desde la fecha de su extensión. Entonces, eso es otra cosa que tienen que revisar. Eso es lo mismo que una receta de psicotrópicos o estupefacientes. 30 días. Ya, si es más tiempo, no sirve la receta. Ya está.
mala, se la tienen que actualizar. ¿Por qué razón? No es que hay que tan mala gente de los auxiliares o el de la farmacia que no me quiso recibir la receta. La razón es muy sencilla y es que después de 30 días muy probablemente esa fórmula magistral o ese medicamento estupefaciente o psicotrópico ya no se necesite, porque en 30 días ya cambió, uno cambia, su organismo ya está mejor o está peor, pero difícil que siga igual, ¿ya? Y si sigue igual, pues lamentablemente tiene que actualizar la receta. Entonces esa es la razón, porque en 30 días ya probablemente no lo necesite. Toda farmacia que capte, perdón, toda farmacia que capte recetas de preparados magistrales para ser elaborada en recetarios contratados al efecto o de otra farmacia perteneciente al mismo propietario deberá mantener un libro de registro de recetas foliado y autorizado por la Seremi, en el que se deberá anotar el contenido de cada receta que reciba, la fecha de su recepción y de envío al recetario, con indicación de la denominación de este y la fecha de su dispensación. Entonces, y como recordé, y son muy pocas farmacias, la verdad, que tienen recetario magistral. Entonces, la gran mayoría simplemente tiene el libro vacío, que si llega al Ceremi, se muestra que se tiene recetario magistral, pero no está vacío, entonces ni un problema. El tema sí es de las farmacias que llevan un recetario que deben llevar esto con todos los registros de lo que se envía a preparar. Y eso es bien, bien engorroso. El recetario de una farmacia deberá contar con una planta física destinada exclusivamente a ello, que se ubique en un sector del local de la farmacia y que cuente con un espacio debidamente circunscrito y diferenciado de las otras secciones del establecimiento. Sus instalaciones, equipos, instrumentos y demás implementos deben adecuarse al tipo y forma de preparado que se le haya autorizado a la farmacia a elaborar. Entonces, estas habitaciones, estos salones, son caros de mandar a hacer. Las farmacias que ya lo tienen, maravilloso. Pero si una farmacia, no sé, nueva, quiere poner un recetario magistral, la inversión no es barata, la inversión es cara. Inversión en adecuación, inversión no solamente en el mobiliario, sino inversión en los equipos, en las materias primas, ¿ya? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado, pero por eso es que en general la mayoría de farmacias no lo tienen, realmente porque es un costo grande y las farmacias magistrales para determinadas farmacias no son muy rentables porque llegan muy pocas recetas magistrales, llegará una al mes, si es que, o casi nunca llega, por lo menos donde yo trabajo, en esa farmacia nunca llega una receta magistral, por allá como una cada 3 o 4 meses llega un recetario magistral. Y lo que se hace es que se le recepciona y se le manda a preparar. Y como a la semana se le tiene ya el preparado. Pero en general es poco lo que se maneja de estos recetarios. Entonces, el recetario debe disponer de una zona de almacenamiento en la cual se puedan identificar separadamente las existencias de materias primas. Todo esto son materias primas. Material de envase probablemente esté en otros cajones, que el material de envase son los envases vacíos donde van a ir ya pues los preparados cuando estén listos y los preparados farmacéuticos que ya estén elaborados, que ya estén listos para eh, darle al usuario. El recetario de una farmacia debe estar a cargo de un farmacéutico o químico farmacéutico bajo la denominación de encargado o supervisor de recetario, quien también puede cumplir las labores y responsabilidades del director técnico de farmacia. Entonces, la farmacia que tenga recetario no es obligatorio que tenga dos químicos farmacéuticos. Con uno que tenga es suficiente para que haga ambas obligaciones o responsabilidades. Y lo mismo, en caso de ausencia del QF directamente encargado del recetario, no se podrán preparar fórmulas magistrales a menos de que se tenga un reemplazo y que sea otro QF dejando constancia en el libro
pues destinado para ellos, que es el libro de recetas. Entonces se da un mismo manejo de cuando no el QF, por ejemplo, tiene una cita médica o algo, pues deja la nota en el libro y se va y deja el local con o vacío por máximo 2 horas o deja la nota de que va a dejar un reemplazo en su ausencia. Esto sucede más que todo, por ejemplo, cuando las cadenas tienen un horario largo, entonces hay QF jornada 1, QF jornada 2 o reemplazos de vacaciones, licencias. ¿Ya? Bueno, entonces eso lo que es un poco de magistrales. Vamos a ver un poco de material de curación que se vende en la farmacia, como lo más relevante. Entonces, los materiales de curación son productos que también se comercializan en las farmacias comunitarias. Estos insumos son esenciales en botiquines para el hogar, lugares de trabajo, vehículos de transporte y unidades de emergencia. Entonces, la verdad se vende mucho material de curación, insumo médico en las farmacias. ¿Ya? No tanto como los medicamentos, pero yo diría que un 10-20% de la venta puede ser insumo médico de la farmacia como tal. ¿Ya? Entonces se venden antisépticos. ¿Qué es un antiséptico? Se refiere a una solución química aplicada en las superficies del cuerpo, como la piel o las mucosas, con el propósito de disminuir la flora normal o los microorganismos patógenos. Estos productos son menos perjudiciales que los desinfectantes, utilizados en entornos ambientales y en materiales contaminados. Actúan como biocidas, destruyendo o inhibiendo el crecimiento de microorganismos o tejidos vivos. A diferencia de los desinfectantes, los antisépticos son menos tóxicos y están diseñados específicamente para ser utilizados en objetos y superficies inanimadas. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Tenemos antiséptico, tenemos aquí desinfectante, antiséptico, antibiótico. Entonces, antibiótico de uso humano, de uso interno, se toma, ¿ya? Antiséptico de uso humano, solamente para los tejidos, para la piel, para las manos, ¿ya? Para la boca, para la mucosa, antiséptico bucofaríngeo. Desinfectante para superficies, ya lo que se llama cloro o desinfectante de pisos, cosas así. Los tres que tienen en común que sirven para matar bichos, microorganismos, solo que a diferentes escalas, ¿ya? Entonces, todos estos son antisépticos, que el agua oxigenada, que el alcohol, ¿ya? Porque se aplican sobre la piel. ¿Listo? Ojo que esto puede ser pregunta de prueba. Alcohol etílico, líquido incoloro y transparente con una acción bactericida. A ver, hay dos términos, bac- bactericida y bacteriostático. ¿Alguien sabe qué significa bactericida y bacteriostático? De pronto lo haya escuchado por ahí. Pues bactericida que sirve para eliminar bacterias. Sí. Y ¿Y el qué hace otro entonces? término, El otro término lo que significa es que las deja estáticas, ya para referirnos pues a lo similar de la palabra.
Lo que hace el bacteriostático es que deja las bacterias como en un estado de letargo, no deja que se sigan multiplicando, ¿ya? Entonces existen bactericidas y bacteriostáticos, ¿ya? ¿Qué es mejor? Un bactericida, pero hay momentos en que se necesita es un bacteriostático porque de pronto no se necesita que matar las bacterias como tal, ya, sino atenuarlas, dejarlas como dormidas para que no se sigan multiplicando. Pero en general lo que se utiliza pues como antisépticos son bactericidas. Entonces, el alcohol tiene una acción bactericida rápida. En 2 minutos mató lo que fue y poco efecto residual, o sea que deja pocas bacterias pues vivas. Eh, Presenta un inicio de acción retardado, motivo por el que hay que dejarlo actuar durante 2 minutos antes de cualquier procedimiento. Su uso está indicado en la antisepsia previa a. Entonces, cuando van a puncionar inyecciones subcutáneas, intradérmicas, intramusculares, extracciones de sangre. Por eso siempre, cuando nos van a aplicar una inyección, nos pasan un pañito con alcohol, y pues lo ideal es que pasaran el pañito y que dejen actuar un momentico, al menos 2 minutos. Eso no lo van a hacer, ni lo hacen, y eso es algo que lo hacen mal, porque pasan el alcohol y de una le meten la aguja a uno. Entonces, lo ideal es dejar esperar por lo menos un minutico. Pero bueno, ahí les dejo el dato. Es inflamable y su uso prolongado produce irritación y sequedad de la piel. No debe utilizarse sobre heridas porque irrita el tejido dañado, porque se puede formar un coágulo que protege las bacterias sobrevivientes. Aparte de eso, nos pone a llorar del dolor y del ardor. Entonces no es recomendado. La presentación adecuada del alcohol etílico para su uso como antiséptico es alcohol al 70%. ¿Qué significa el 70%? Significa que 70% de alcohol, 30% de agua. ¿Ya? Si fuera un alcohol al 95%, sería, a ver si está por acá, no. Si fuera un alcohol al 95, sería 95% de alcohol, 5% de agua. La clorexidina pertenece al grupo químico de las biguanidas que poseen actividad antimalárica. Las propiedades físico-químicas es poco soluble en agua, por lo que se utiliza bajo forma de sales, diacetato, diclorhidrato, digluconato. Y de estas tres, el digluconato es la más soluble en agua y alcoholes. ¿Para qué se utiliza la clorexidina? Depende de la concentración. Al 2% es una solución tópica que sirve como antiséptico. Al 0,12, creo, me parece que de 0,12 o 0,012 sirve como antiséptico bucofaringio, que es la clorexidina que venden para el oralgene, ya para jugarse la boca. Entonces, la clorexidina es un antiséptico tópico y activo frente a un amplio espectro de microorganismos gram positivos y negativos, algunos virus como el VIH y algunos hongos, pero solo es esporicida a elevadas temperaturas, o sea que si se eleva la temperatura, mata las esporas de los hongos. Reacciona con grupos aniónicos de la superficie bacteriana, alterando la permeabilidad y haciendo que la bacteria se muera. La actividad antiséptica de la clorexidina es superior a la de la povidona, del alcohol y el hexaclorofeno. O sea que la clorexidina es un muy buen antiséptico, ¿ya? Y se consigue, es un poquito más escaso que los otros. Es un antiséptico tópico ideal debido a su persistente actividad sobre la piel, eh, con el uso continuo, un efecto rápido y una mínima absorción, aunque se han asociado algunas reacciones alérgicas al tratamiento tópico con clorexidina. A bajas concentraciones, la clorexidina ejerce un efecto bacteriostático, que es lo que se hace en las mucosas de la garganta, mientras que a altas concentraciones es bactericida. Mm. Profe, Sí, una pregunta, es que lo escribí en el chat.
El alginato de plata es un bacteriostático. El alginato de plata. A ver. Probador es un amplio espectro antibacteriano, antifúngico, antiviral, bactericida. Ya, ok, ok. Listo. Ya. Listo, la povidona ayudada. La povidona ayudada es muy común para limpieza de heridas y se vende bastante para limpieza de heridas cuando hay raspones o heridas pues, que necesitan ser desinfectadas. Entonces, es un antiséptico tópico. Cuando hablamos de amplio espectro, significa que es muy fuerte, ya que sirve contra muchos tipos de bacterias. Eso es de amplio espectro. Cuando se habla también de un antibiótico de amplio espectro, es que sirve para muchos tipos de bacterias. Y el antibiótico, digamos que es bueno. Sin embargo, los mejores antibióticos no son de amplio espectro. ¿Y ya? ¿Por qué? Porque si te identifican una bacteria en el hospital que ya se sabe cuál es, no se necesita un antibiótico de amplio espectro porque probablemente no esté esa bacteria incluida, ya que es difícil. Lo que se utiliza ya es un antibiótico que es potente justo para ese tipo de infecciones. Y esas infecciones suelen ser hospitalarias, que son delicadas, pero bueno, ese no es el tema. Entonces, antiséptico tópico de amplio espectro con actividad microbicida del yodo, ¿ya? Activo contra bacterias, hongos, virus y protozoos, pero variable frente a micobacterias y no es esporicida, o sea que si los hongos que hay ahí ya tienen esporas, no les va a hacer nada y las esporas va a seguir eh, generando crecimiento de hongos. Su actividad se mantiene en presencia de sangre y tejido necrótico, siendo útil en un lavado quirúrgico, preoperatorio, desinfección de piel sana y antisepsia antes de inyecciones y catéteres. Contraindicado en intolerancia al yodo, desórdenes tiroideos y uso regular bucal en pacientes con terapia de litio. Puede interferir en pruebas tiroideas y dar falsos resultados positivos en pruebas de sangre oculta, evitar uso prolongado en embarazo y lactancia, y algunas reacciones adversas raras incluyen irritación cutánea y efectos sistémicos en aplicaciones extensas. Se debe evitar interacciones con derivados de mercurio. En sí, la povidona es de uso supremamente amplio, se vende muchísimo en la farmacia, es por lo que primero voy a preguntar a la gente cuando hay una herida, me vende una povidona ayudana con una gasita. En los botiquines no puede faltar la povidona ayudada. Entonces, y realmente es un producto de alta rotación. Las gasas, insumo empleado en medicina para la curación de heridas. En el comercio se pueden encontrar gasas esterilizadas y no esterilizadas. ¿Alguien sabe qué es un producto esterilizado? ¿Cuál es la diferencia entre algo esterilizado y no esterilizado? El, esteri- Que está el libre de todas las esterilizado, bacterias. el esterilizado es porque siempre lo meten en una, te puede decir que ay, se me olvidó el nombre de los hornitos que utilizan que se colocan dentro de un tiempo prolongado, donde como tal se esterilizan y quedan tanto su interior como exterior libre de agente patógeno. Exacto, eso es. Es Y un sí, autoclave, autoclave. un autoclave, exactamente. Entonces, las gasas vienen estériles y no estériles, dependiendo de la necesidad de la persona. Entonces, en farmacia se comercializan gasas en rollos, como vendas precortadas pequeñas o de gran tamaño, se ofrecen al cliente de acuerdo con sus necesidades, ¿ya? Entonces, existen dos tipos de gasas. Está la gasa tejida,
Material compuesto por dos juegos de hilazas, hilos verticales y horizontales que forman un cuadrado. Se fabrica en máquinas telares, se puede fabricar de fibra de algodón natural o de material sintético puro, o mezcla de material natural y sintético. Entre sus características está que se adhiere más al tejido, se utiliza en relleno de cavidades, ya en comparación a la gasa no tejida, que presenta menor absorción, menor elasticidad, mayor costo y puede generar residuos en la herida al retirar el producto. Entonces, este tipo de gasa es ideal para una herida. ¿Por qué? Porque luego de retirarla, como es tejida, pues se va a venir toda. No va a dejar residuos dolorosos e incómodos que puedan generar infección en la herida, ¿ya? Las gasas no tejidas no son recomendadas para heridas. La gasa no tejida se fabrica utilizando un proceso llamado prensado, proceso que consiste en comprimir la tela a presión, lo que la deja con una estructura irregular. Son de material sintético o una mezcla de sintético y natural. El rayón o la celulosa aportan a la gasa suavidad, volumen y propiedad de absorber 5 a 11 veces su peso. El poliéster le aporta resistencia y evita que se adhiera a la herida, pero igual quedan como hilillos de la gasa. Este tipo de gasa se puede recomendar, pero para tipos, no sé, que se necesita absorber algo, porque son muy buenas para absorber, no sé, sangre, si hay una herida abierta para absorber nomás, pero no ya para hacer curaciones como tal, ¿ya? O por ejemplo, que necesita taparse un ojito por cualquier razón, con una gasa no tejida es suficiente, no se necesita la tejida. Tenemos los apósitos, insumo formado por algodón en su interior, recubierto por gasa tejida a base del mismo material. Se utiliza como apósito secundario para proteger y como tapón. Entonces, estas ya son gasas más especializadas, ya que son ultra absorbentes y no se adhieren a la herida. ¿Ya? Apósito secundario. Entonces, después de realizar un lavado por arrastre mecánico en la herida, se coloca un apósito primario y sobre esta se coloca otro apósito para cubrir la curación, que usualmente es como vemos en la imagen. Tenemos el, la gasita primaria, que es esta blanquita, con la que se va a cubrir la herida, que no debe ser adherente a la herida, y el segundo apósito, que ya sería para cubrir y dar, como para fijar, ¿ya? La curación. Y esto ya se le da, se pega con una cintita adhesiva que se vende también especialmente para eso. Después de limpiar la piel o de realizar una incisión quirúrgica, se aplica el apósito con cinta adhesiva. Entonces, cuando ya eh, la piel, o sea, miren, lo ideal en una herida es que si la herida está abierta, hay que tratar de que la herida, digamos, entre comillas, respire, dependiendo también de la indicación del médico, pero lo que yo recomiendo es evitar mientras se pueda el uso de gasas, porque tener la herida eh, aireada permite una cicatrización más rápida. Pero si se tiene que salir a la calle, si se tiene que poner una muda de ropa, pues ahí sí hay que proteger la herida, pero en la medida de lo posible tener la herida abierta, ¿ya? A menos puede que si la herida está abierta, pues tiene puntos y le va a sangrar, ahí sí es diferente, ¿ya? Pero hay heridas de heridas. Entonces, lo ideal es, si se va a salir, protegerla, ¿ya? Siempre con apósito, cinta adhesiva, el apósito que sea no adherente. Taponar si es posible, se realiza pues un lavado por arrastre mecánico previo a la aplicación del apósito en forma compresiva y se fija con venda adhesiva, no, sí, venda adhesiva o vendas. Entonces ya cuando la herida es una herida abierta, hay que tratar de cerrarla, taponarla. Y, por ejemplo, no sé, están en casa y tienen una herida con puntos, ¿ya? Que ya le pusieron unos puntos y están cerrados, pero un mal movimiento y se abrieron los puntos.
y urgencias, 8 horas esperando ahí en fila. Entonces hay que tratar de taponarla, tratando de cerrar la herida, tapándola con una gasita o un apósito en forma compresiva, fijándola con esta cinta adhesiva, ya para que no vaya a empeorar la cosa. El algodón. El algodón es una fibra textil vegetal que se desarrolla alrededor de las semillas del arbusto de algodón, perteneciente al género Gossypium y a la familia de las malváceas, originario de zonas tropicales y subtropicales. Diversas especies autóctonas se encuentran en América, África e India. El algodón es otro insumo que se vende muchísimo en la farmacia, algodón en diferentes formas. Ya, entonces el algodón se destaca como la fibra natural más significativa a nivel mundial. Su relevancia se consolidó en el siglo XIX durante la industrialización y sigue representando casi la mitad del consumo global de fibras textiles en la actualidad. Se utiliza para la aplicación de soluciones antisépticas y medicamentos. Se encuentra bajo dos formas: algodón hidrofílico, algodón antiséptico. ¿Qué se vende mucho en la farmacia? Tórulas de algodón, harto, para absorción de heridas, que para quitar el maquillaje, ¿ya? Para muchos usos que se le dan. Se tiene también este tipo de algodón eh, hidrofílico. Hidrofílico significa que no absorbe agua, ¿ya? Se presenta bajo un aspecto muy blanco, suave, ligero, elástico, en forma de láminas delgadas, muy largas y enrolladas en sí mismas. Este algodón eh, tiene un gran poder absorbente, por lo que se empapa fácilmente con las soluciones antisépticas y absorbe muy bien las secreciones de las heridas. Este es otro también que se vende bastante. El algodón antiséptico es el mismo anterior, pero se le incorporan sustancias germicidas como fenicado, salicilado, boratado y sublimado. Su empleo es común porque además de absorber, filtra el aire y quedan detenidas en sus mallas los microorganismos. Se emplea para lavados y para colocar heridas. Este tipo de algodón se utiliza mucho en el área hospitalaria, ¿ya? Ya que estas microfibras entrelazadas, son microfibras, tienen entre sí todos estos compuestos que hacen que sea antiséptico, ¿ya? Generando que generando que estos microorganismos queden atrapados en sus mallas y tenga un efecto antiséptico más fuerte. La tela adhesiva. Esta es la tela de preferencia para cerrar, para tapar las gasitas o los apósitos. Entonces es un insumo médico desechable fabricado con polietileno de baja densidad, caracterizado por su estructura macroporosa y transparencia. Su principal función es la sujeción segura de apósitos, vías endovenosas, tubos orotraqueales, torácicos y abdominales. Destaca por su adhesivo sintético altamente efectivo que se retira sin causar daño a la piel. Entonces, esos son súper buenos porque eh, no jala como la piel. Ni, por ejemplo, si lo ponen sobre vellos, no te los va a quitar, ¿ya? Porque tiene muy buen adhesivo y se retira de forma fácil. Esparadrapo. Tira estrecha de tela cubierta con una capa adherente por uno de sus lados, que se usa para sujetar vendajes y heridas superficiales como apósito directo. Entonces estos espadarapos sirven, por ejemplo, no sé, personas deportistas que cogen espadarapo y se dan la vueltecita en una mano o en un dedo o acá en esta zona de la muñeca o en el pie, en el tobillo, ya como para darle, sujetar un vendaje que tengan o darle un poco más de eh, firmeza a la zona. Cinta micropore, cinta hipoalergénica de papel y sin látex, que es suave con la piel, pero tiene una buena adherencia y deja una cantidad mínima de residuos adhesivos al retirarla. Es una cinta quirúrgico económica y transpirable para uso general. Viene color blanco o color tostado, como el de la imagen. Estas tres cintas, más que todo esta,
la tela de la cinta plástica transparente y la cinta micropore son las que más se venden en la farmacia. El esparadrapo se vende poco, ¿ya? Sin embargo, se vende también, pero estos son los insumos, pues, en general, que más se venden dentro de la farmacia como tal en cuanto a los insumos médicos, ya que no son medicamentos como tal. Preguntas hasta ahora, chicos. No, Ninguna. profe, todo bien. Listo. Entonces, bueno, vámonos a un break de 10 minuticos. A las 8 en punto continuamos. Listo.
Listo, chicos, chicas, vamos a continuar. ¿Estamos ya por ahí? Listo, Y aquí estamos, profe. perfecto. Entonces, ¿qué otros insumos médicos son de alta rotación en la farmacia? Los guantes. Entonces, los guantes se emplean en el ámbito de la salud, de la alimentación y en la industria para evitar la contaminación bacteriana y como medida de seguridad. Entonces, en la farmacia se comercializan principalmente tres tipos de guantes. Los guantes de látex, que son los más desechables. Son ampliamente empleados en entornos médicos debido a su alta resistencia, capacidad de protección contra químicos y fluidos. Aunque son efectivos contra acetona y ácidos, se debe evitar el contacto con aceites y grasas. Son ideales para tareas de limpieza del hogar y son una opción en el ámbito médico y quirúrgico. Es importante tener en cuenta que el látex puede causar reacciones alérgicas. Las personas pueden ser alérgicas al látex. Entonces, hay más opciones. Guantes de vinilo. Los guantes de vinilo de PVC, que eso es polivinil carbonato, encuentran aplicación en la manipulación de alimentos y actividades que requiere de higiene y seguridad. Son resistentes a la abrasión, no deben usarse en contacto directo con piezas calientes, ya que pueden degradarse rápidamente, especialmente con uso prolongado, y pues se van a degradar en la piel y va a generar ardor, porque te vas a quemar. Son una alternativa para aquellos con intolerancia al látex, ya que no contienen alérgenos, aunque no son tan resistentes como los de látex. Se adaptan bien a la mano y se utilizan para protección biológica contra líquidos no abrasivos. Y tenemos los guantes de nitrilo. Los guantes de nitrilo son los más resistentes y protectores contra productos abrasivos, químicos e infecciosos. Se emplean en entornos de laboratorio para tareas de desinfección y que representen riesgos para la salud dermatológica. Su característica distintiva es que en caso de apertura se desgarran rápidamente para alertar del riesgo, permitiendo su reemplazo por unos nuevos. Se utiliza mucho estos guantes de nitrilo eh, para personas que van a hacer de pronto manipulación de químicos, químicos con el pelo, ya, que hacen de estas cosas caseras en el pelo o en peluquerías. Ya se vende mucho este tipo de guantes. En general siempre hay que tener los tres. La verdad, los tres se venden en forma similar. Y normalmente vienen en cajas por 50 unidades, ¿ya? 25 pares de guantes, ya que estos guantes no suelen venderse de forma individual. Tenemos algunas vendas especiales como la venda Coban. Es un sistema compresivo de dos capas de estiramiento corto, eficiente y cómodo. Tiene una compresión sostenida hasta por 7 días. La primera capa de poliuretano, que no se estira, que se une a la segunda capa autoadherente, que se estira, que otorga compresiones en reposo de 40 milímetros de mercurio a 17 milímetros de mercurio, favoreciendo retorno venoso y el rápido cierre de úlceras venosas, libre de látex e hipoalergénica. Entonces, indicados para tratamientos de úlcera venosa, tratamiento también para eh, personas que necesitan inmovilizar. Realmente estas vendas Coban se venden bastante, ya que se adhieren muy fácil a la piel y dependiendo pues el nivel de compresión que se requiera. Favorece también mucho la circulación, de pronto para personas que necesiten favorecer la circulación en las piernas, que están mucho tiempo de forma eh, eh, vertical por sus trabajos, son una muy buena opción, ¿ya? Para que
lo consideren. Las mascarillas que tuvieron su boom en la pandemia. Dispositivo autofiltrante o mascarilla parcial que resguarda el rostro, empleada por profesionales médicos y personal sanitario para prevenir la diseminación de bacterias y virus provenientes de la nariz y boca del usuario. También, también adoptada por civiles en entornos públicos durante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria o en áreas con contaminación atmosférica. Su utilización ha aumentado en años recientes, especialmente durante la pandemia de COVID-19 que vivimos. Entonces, esta KN95 se refiere a que el material de la KN95 es mucho más resistente, ¿ya? Entonces va a dar una mayor protección. Sin embargo, la mascarilla tradicional igual también es supremamente buena y para personas o entornos de pronto que estén con cuadros de alergia por algún tipo de virus, ya que en esta época es muy común, eh, época de primavera, entrando a la primavera, o en la época donde ya se está pasando del verano al otoño, pasando para el frío. El uso de mascarillas es bastante recomendado. Ahora, obviamente, las ventas han bajado mucho con respecto, pues, a hace unos años, pues, por el tema de la pandemia. Sin embargo, siempre hay que mantener stock de estas mascarillas al interior de las farmacias, que ya que de igual forma aún se venden. Poco, pero se siguen vendiendo. Y no se van a dejar de vender. Tenemos el cloruro de sodio al 0,9% o suero fisiológico, es lo mismo. Es una solución salina con una concentración isotónica de cloruro de sodio al 0,9%. En definitiva, es una solución estéril de cloruro de sodio diluida en agua. Se incluye en esta sección ya que es indispensable en la limpieza de heridas, irrigación de heridas, limpieza de ojos, lavado nasal en caso de taponamiento, por lo que se hace indispensable contar con este producto en el botiquín. ¿Alguien de ustedes se ha preguntado alguna vez por qué es al 0,9% y no es al 1, ni al 2, ni al 0,5? ¿Y por qué se dice que es la concentración isotónica? ¿Por qué? Porque iso significa igual, tónica significa que mantiene el tono, entonces igual al tono o a la presión de la sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay soluciones hipertónicas e hipotónicas, ¿ya? Las hipertónicas y las hipotónicas son, no se pueden administrar en sangre, ya que podrían generar embolias. Se tiene que administrar soluciones isotónicas, ¿ya? Entonces, siempre hay cloruro de sodio inyectable, estéril, que a este cloruro de sodio se le suele agregar el medicamento o lo que se requiera, pues, para la persona como tal. Por eso, siempre se va a hablar de una solución salina o un suero fisiológico al 0,9%, que eso es sal. NaCl es sal, cloruro de sodio es NaCl. Es esto, NaCl, cloruro de sodio. Esto es sal de cocina. Entonces, 0,9% significa 0,9 gramos en 100 mililitros de agua. Eso. También se venden los apósitos de afrontamiento o tiras de sutura, que son indicados para afrontamiento rápido y eficiente de heridas cortantes como primeros auxilios, también para tratamiento de heridas postquirúrgicas o cierre de heridas superficiales. Algunas marcas conocidas son Pharmastrip o Urgostrips. Entonces lo que hace estas Pharmastrip
es cerrar la herida. Si hay una herida abierta, como tema de emergencia, se puede usar estas Pharmastrip o heridas postquirúrgicas para mantener cerradas y que no requieran pues de pronto de puntos, de suturas. Se puede usar este tipo de apósitos. Ahora vamos a ver algunos accesorios de uso médico. Tenemos las jeringas, muy vendidas, tienen muy alta rotación en la farmacia. Dispositivo destinado a la administración o extracción de líquidos en conductos, cavidades o tejidos orgánicos, especialmente para la aplicación de inyecciones. Consiste en un tubo hueco de vidrio, metal o plástico que incorpora un émbolo para aspirar o expulsar el líquido, dependiendo del movimiento aplicado. Su extremo presenta una cánula equipada con una aguja hueca que se inserta en la zona del cuerpo donde se busca introducir o extraer líquido. Entonces, esta partecita negra es lo que es como este es el émbolo, ¿ya? Aquí es como un cauchito para evitar pues que el émbolo no se dañe. Tenemos la cánula y la aguja, que la aguja siempre va a ser hueca. Recuerden que hay varias medidas de aguja, ¿ya? Hay agujas 23G, 22G, 21G, 18G. Entre más alta la medida, más pequeña va a ser la aguja, ¿ya? ¿De qué va a depender? A nivel hospitalario, va a depender del tipo de sustancia que se va a inyectar, ¿ya? Si lo que se va a inyectar es una sustancia que sea de pronto oleosa o sea un poco más principio activo esté suspendido y sea más grande, se va a utilizar una jeringa, una aguja grande, ¿ya? Si no, usualmente se usa una 23G, que son agujas relativamente pequeñas. Estas son agujas de insulina, las naranjas, ¿ya? Que vamos a ver más adelante. También existen diversos tipos de jeringas. Estas son estas agujas Luer Slip requieren que el personal médico empuje la aguja hipodérmica hacia el extremo de la jeringa, creando una conexión fuerte y segura. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta Luer Slip y la Luer Lock? Fíjense que la Luer Lock, que son mucho más seguras, se puede enroscar la aguja, ¿ya? En estas no, en estas es a presión y aquí se corre el riesgo de pérdida de sustancia. Estas jeringas casi no se venden en la farmacia. Las que llegan son más las Lock, ya que son mucho más seguras. Estas requieren que se rosque a la aguja hipodérmica al girar la aguja, pues en el sentido de las agujas del reloj, y se puede lograr una unión muy ajustada entre ambas. Entonces, lo más común son jeringas de 3 mililitros, 5 mililitros, 10 mililitros, 20 mililitros, ¿ya? Estas agujas igual se venden. ¿Y para qué sirven? Estas sirven no tanto para inyectar, para poner una aguja, sino para hacer mediciones de volumen. Por ejemplo, que es que yo necesito darle 5 ml del jarabe a mi hijo, pues se lleva una jeringa de estas y con 5 ml y con esta abertura es más fácil dárselo. Pero si es un producto inyectable, tiene que ser este tipo de jeringa, ¿ya? Las jeringas de insulina. La forma más común de inyectar la insulina es con una jeringa, un tubo plástico que tiene un émbolo dentro y una aguja fina y pequeña en la punta, como vimos acá. Vemos que la aguja de la jeringa de insulina es mucho más pequeña y es más fina. La insulina se inyecta en el tejido graso que se encuentra debajo de la piel. Este tipo de inyección se llama inyección en el tejido subcutáneo o inyección subcutánea. Ya las jeringas vienen en diferentes tamaños. Cada línea de esta jeringa de 100 unidades indica 2 unidades
de insulina. Cada línea de una jeringa de 50 unidades o de 30 indica una unidad de insulina. ¿Ya? Entonces aquí vemos que esta es una de 100 unidades, igual que esta. Se debe utilizar una jeringa lo suficientemente grande para que contenga la dosis completa de insulina que requiere el usuario. Entonces, dependiendo para una persona que es diabética y que requiera uso de insulina, ya la persona se debe conocer qué tipo de insulina es la que usa y cuántas unidades de insulina es la que usa. Entonces, dependiendo de esa cantidad, va a comprar en la farmacia el tipo de jeringa que necesita. Entonces, se va a usar jeringas de 30 unidades y se administra 30 unidades de insulina o menos. De 50 unidades, lo mismo, y una jeringa, y usar jeringas que muestren marcas de media unidad si se necesita media unidad de insulina. Entonces, ustedes no tienen que ahí dar mucha asesoría porque las personas que se inyectan insulina ya saben cuál es el tipo de jeringa que necesitan. Lo que ustedes sí deben saber es identificarlas, pero es súper simple porque en la caja, en la misma bolsa, dice de cuántas unidades es la jeringa. También encontramos jeringas de alimentación, que son jeringas desechables de 60 mililitros de capacidad con punta catéter, sin aguja. Estas son como este tipo, indicada para procesos de alimentación por vía enteral a través de una sonda, pudiendo administrar nutrición o medicamentos, pero les digo la verdad que estas jeringas para lo que más se utilizan es para rellenar pollos en la farmacia. Y, y pues uno pregunta o le dice, no, es que la jeringa que necesito para rellenar pollos o pavos, y ya pues es la jeringa de alimentación. Entonces, pocas veces pues se vende realmente para lo que se usa, pero bueno, ahí les dejo el dato. Termómetros. El termómetro es un dispositivo para medir la temperatura. Galileo Galilei, creador del primer termoscopio, podría considerarse precursor del termómetro. Consistía en un tubo de vidrio con una esfera cerrada en un extremo. El extremo abierto se sumergía boca abajo en una mezcla de alcohol y agua y al calentarse el líquido subía por el tubo. Entonces la adición de una escala numérica al instrumento de Galileo entre 1611 y 1613 se atribuye a Santorio Santorio. Actualmente, en algunos países del mundo se prohíbe la fabricación de termómetros de mercurio debido a su alto impacto contaminante. Eviten termómetros de mercurio si aún tienen en las casas, ya que son muy contaminantes. Es mejor un termómetro digital ahora que los venden y son muy accesibles en cualquier farmacia. Esos son los que más se venden, termómetros digitalizados en la farmacia, y son sumamente económicos. En América Latina, aunque la población sigue utilizando termómetros de mercurio, en hospitales y centros de salud prevalece el uso de termómetros digitales. Igual, en las farmacias donde yo he trabajado ya no llegan termómetros de mercurio, que claro que se pueden conseguir, pero por supuesto, y que todavía hay empresas que los fabrican. Sin embargo, no es aconsejable, no es recomendable. A ver, esto se me... Entonces, los termómetros eh, se marca la temperatura en grados Celsius. En esta escala, el 0 y los 100 grados corresponden respectivamente a los puntos de congelación y de ebullición del agua. 0 grados se congela el agua y a los 100 grados empieza a ebullir, ambos a la presión de una atmósfera, que es la presión a nivel del mar. Otras escalas termométricas son escalas Fahrenheit, escalas Kelvin, que todos los termómetros aquí en Latinoamérica se fabrican en la escala de grados centígrados. En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa se utiliza la escala Fahrenheit, ¿ya? El tipo de termómetro más comercializado en farmacia es el termómetro digital, el cual utiliza circuitos electrónicos para convertir en números
las pequeñas variaciones de tensión obtenidas, mostrando finalmente la temperatura en un visualizador. Una de sus principales ventajas es que por no utilizar mercurio no contaminan el medio ambiente cuando son desechados, entonces son los preferidos. Recolectores de orina. Es un insumo médico desechable y de uso único. Su función es acumular la orina en su contenedor. Posee un circuito cerrado de polietileno de baja densidad de grado médico. Este recolector permite la medición de orina en forma horaria, la toma cerrada de exámenes y la realización de un balance hídrico estricto. Se usa en pacientes que ya han perdido la continencia urinaria o los que necesitan apoyo temporal durante cirugías o procedimientos. Se vende mucho recolector de orina en la farmacia, ¿ya? Entonces siempre hay que tenerlo disponible. Tensiómetros. El tensiómetro es un dispositivo manual o automático que mide la presión sistólica y diastólica. Recuerden la presión sistólica y diastólica cuando vimos el módulo anterior. Es de gran utilidad para personas con problemas de tensión que deben vigilar su frecuencia cardíaca en el hogar. Además, es uno de los mejores aparatos para diagnosticar, controlar y tratar la hipertensión. Se venden tensiómetros en la farmacia, tensiómetros de brazo, tensiómetros de muñeca. Entonces, tipos de tensiómetros, los digitales. Los digitales ampliamente reconocidos por su comodidad y facilidad de uso. Son ideales para tomar la presión de manera rápida y rutinaria en cualquier lugar. Su funcionamiento es sencillo, se coloca el brazo o la muñeca, se presiona un botón y comienza a medir la tensión arterial con precisión. Existen variantes como tensiómetros Bluetooth, de muñeca, de reloj, entre otros que se adaptan a diversas preferencias. Su popularidad se debe a su facilidad de uso y conveniencia para aquellos que deseen monitorear su presión arterial regularmente. Estos dispositivos realmente son muy buenos, aparte de personas ya de la tercera edad que sufran de la tensión. Es importante tenerles un dispositivo de estos en casa, inclusive un reloj inteligente, un smartwatch que realmente mida la tensión. Obvio, no va a ser lo mismo y no va a ser la medida tan exacta. Sin embargo, son medidas que se hacen de forma primaria, ya para alertar. Si algo no está bien en la tensión o que esté marcando el reloj, pues se va ya a pasar a un tensiómetro y ahí se va avanzando en lo que como alerta temprana, por así decirlo. Entonces, las presentaciones comunes son tensiómetros de muñeca, ligeros y portátiles, ideales para personas que viajan con frecuencia, aunque la medición puede ser menos precisa, y son convenientes para la automedicación. Y los tensiómetros de brazo, que son los mejores, ya esos son los que dan una mejor medida, garantizan mediciones confiables y son adecuados para uso doméstico o clínico. Los tensiómetros de brazo los usan los médicos también. Los tensiómetros analógicos. El tensiómetro analógico empleado por profesionales de la salud, son los que usan los médicos, ofrecen la mayor precisión, ¿ya? Su uso implica la colocación en el brazo junto con un fonendoscopio en los oídos. A medida que se aumenta la presión, se escuchan los latidos, permitiendo una medición precisa de la tensión arterial. Estos tensiómetros se presentan con un manómetro en el manguito, esta de acá, manómetro, el manguito, y cada uno con sus ventajas y consideraciones ergonómicas. Estos tensiómetros analógicos, difícil que se vean o que se vendan en una farmacia, muy difícil. Sin embargo, puede que alguna lo venda, que no sé, que de pronto trabaje cerca de una universidad con la carrera, con una carrera relacionada de medicina, porque son los profesionales médicos quienes lo usan principalmente, ¿ya? No se suele utilizar de forma doméstica, sino lo que se suele utilizar son los tensiómetros de brazo y de muñeca que sí se venden en la farmacia, ¿ya? Los tensiómetros de mercurio, aunque precisos, los tensiómetros de mercurio están prohibidos debido al contenido contaminante de mercurio, ya que se utiliza mercurio pues en el tubo de cristal para medir la presión arterial.
Se usan algunos en ensayos clínicos, su uso personal está desaconsejado por razones de salud y normativas. Entonces, este tensiómetro igual se los presento, pero ya realmente no se utiliza, como para que sepan que se utilizó en algún momento y de pronto se lo podrán encontrar alguna vez, pero realmente todo lo que tenga que ver con uso de mercurio ya está prohibido. El glucómetro es un dispositivo de medición utilizado para obtener ya la concentración de glucosa en sangre, la glicemia, de manera instantánea en el hogar de pacientes diabéticos, eliminando la necesidad de estar visitando un centro especializado. La concentración de glucosa en sangre se supervisa y los resultados se comparan con valores de referencia. Entonces, el uso del glucómetro no es difícil. Ya vamos a ver un videito más adelante cómo se utiliza un glucómetro, que ustedes deben saberlo para recomendarlo. Ya se debe tener los insumos, las cintas de medición, las agujitas, el equipo y para puncionar las agujas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Se coloca una tira de prueba en un glucómetro. Tira de prueba es esta de acá, estas de acá, tiras de pruebas. El paciente se lava las manos con jabón suave, no es necesaria la desinfección. Tras insertar una lanceta estéril en el dispositivo de punción, estas son las lancetas, las azules, lancetas, y este es el dispositivo de punción. Se presiona el botón para pinchar la punta de un dedo, preferiblemente en la parte lateral, y obtener una gota de sangre. El paciente acerca el dedo a la tira de prueba del glucómetro, asegurando de que la gota de sangre llene la ranura por capilaridad. Entonces, se acerca esta cintita en este bordecito azul, o por el otro lado, ahí se pone la gotita de sangre, ¿ya? El resultado se muestra a pocos segundos en la pantalla del medidor y se lee el valor en la pantalla y se toman ya las acciones necesarias según los resultados, como una inyección de insulina o ingesta de alimentos. Entonces vamos a ver un videito sobre el correcto uso de los glucómetros y ya venimos y lo revisamos. Me voy a silenciar para poner el video. ¿Alguna vez tu especialista te enseñó a revisarte tus niveles de glucosa con el glucómetro? En este video te voy a enseñar cómo revisarte tus niveles de glucosa de una manera correcta y sin dolor. Antes de seguir, te recuerdo que en Diabesmart somos especialistas en diabetes y sabemos que el manejo ideal debe de ser integral. Por eso contamos con un equipo de médicos, nutriólogos y psicólogos que trabajan de la mano junto contigo para ayudarte a lograr tus metas de salud. Si quieres agendar una consulta en línea o presencial, puedes llamarnos para afectar a la precisión de los resultados. Esta es la manera correcta. Y la realidad es que tener una buena técnica es bien importante. Hay muchos factores que pueden afectar a la precisión de los resultados. Esto quiere decir que en el glucómetro te puede aparecer una cifra, pero en realidad esa cifra no es muy precisa. Y ese es el problema, porque tal vez pensamos que si lo hacemos mal, nos va a decir nada más error, pero no, en realidad sí te va a arrojar un número. Antes de empezar, asegúrate de tener todo lo que necesitas. Acá tengo 3 glucómetros de marcas diferentes y te quiero enseñar cómo son prácticamente iguales y el uso también es prácticamente igual. Revisa que contenga glucómetro, tiras reactivas, un disparador para la lanceta y lancetas, que son las agujitas, las que punzan los dedos. Acá hay otro ejemplo, glucómetro, tiras, disparador, lancetas. Acá hay otra marca, glucómetro, tiras, disparador y lancetas. Asegúrate también de tener toallitas alcoholadas. En caso de que no las tengas, puedes usar alcohol, y en caso de que no, pues algún lugar en donde te puedas lavar las manos. Además, una caja para poder desechar las lancetas al final. Ya que tenemos todo lo que necesitamos, podemos empezar. Entonces, primero el glucómetro. Obviamente el glucómetro pues tiene que tener pilas. Si no tiene pilas, pues
pues no va a funcionar. Tenemos el glucómetro listo y hay que tenerlo a la mano porque ahorita lo vamos a usar. Pero primero vamos a poner la lanceta en el disparador. Los disparadores no son necesarios, también te puedes punzar sin el disparador, pero una gran ventaja es que hace que la punción sea muy rápida y prácticamente sin dolor, ni te das cuenta. Se siente un poco raro al principio acostumbrarte a tú mismo pincharte, pero la realidad es que en cuanto a dolor, no hay dolor. Recuerda que estas agujas se llaman lancetas y son extremadamente delgadas. Una vez que tenemos la lanceta lista y le quitamos el protector, ya podemos cerrar la pluma o el disparador. Generalmente los disparadores tienen números que van del 1 al 5. Esto se va a referir a la profundidad de la punción. En 1 va a ser muy superficial y en 5 va a ser más profundo. ¿En qué número es mejor? Depende de muchas cosas. Tienes que encontrar un punto medio en donde no sientas dolor, pero en la primer punción salga sangre. Porque un error común es que nos dé miedo y que pongamos demasiado bajito el número, entonces nos tengamos que pinchar 2 o 3 veces para sacar una gota de sangre. Yo lo voy a poner en 3. Ya que esté listo, solamente lo vamos a cargar para que podamos picarle y rapidísimo salga la punción. Ahora vamos a ponerle la tira reactiva. Las tiras reactivas es en donde vas a poner la muestra de sangre y son muy sensibles al medio ambiente, sobre todo a la luz directa del sol y a la humedad. Este es un punto importante en el que se puede perder la precisión. ¿Por qué? Si acostumbras a dejar el bote mucho tiempo abierto, va a entrar calor y humedad y eso va a quitar o a bajar la precisión de esta tira reactiva. También es importante revisar la fecha de caducidad, siempre va a venir. Si usamos las tiras a partir del día 1, después de que ya se caducaron, no podemos confiar en los resultados. La recomendación es abrirla, sacar la tira luego y ponerla en el glucómetro. Debes de ver un chip y una zona para poner la muestra. El chip debe de ir adentro del aparato y en cuanto lo metes ya se prende automáticamente el glucómetro. Ahora tenemos que actuar más rápido porque ya se prendió. Antes de punzarnos, es bien importante asegurarnos de que tenemos las manos limpias. Puedes usar una toallita con alcohol. Si no tienes toallita con alcohol, puedes comprar alcohol etílico y un algodón. Y si tampoco tienes esto, simplemente lavándote las manos con agua y con jabón. Es bien importante tener los dedos limpios porque los dedos que tienen mugre, algo de suciedad o inclusive grasa de los alimentos, por ejemplo, también cambian mucho la precisión de los resultados. La muestra que pide el glucómetro es muy pequeña, por lo que es muy fácil que se altere. Por otro lado, asegúrate de que tus dedos estén secos, pues si se mezclan con restos de agua o de alcohol, se va a diluir la muestra de sangre y los resultados tampoco van a ser exactos. Ya que tenemos todo listo, ahora sí ya podemos pincharnos. Una pregunta muy común es ¿en qué dedo se revisa la glucosa o en cuáles está prohibido? En realidad no hay ningún dedo que esté prohibido. Puedes revisarte la glucosa en los 10 dedos de la mano y la precisión debe de ser igual de los 10 dedos. Además de que se pueden los 10 dedos, la recomendación es rotar los sitios de punción. No te acostumbres a siempre revisarte en el mismo dedo o en la misma zona, porque eventualmente vas a hacer callosidades y va a ser mucho más difícil sacar una muestra de sangre en esa zona. Se recomienda pincharse en la parte lateral de los dedos y eso es simplemente porque en la parte central hay más terminaciones nerviosas y se puede sentir un poco más fuerte la punción. Ahora sí, ya nos podemos pinchar en la parte lateral del dedo. Sacamos una muestra que en realidad es muy pequeña y acercamos el glucómetro hacia la muestra de sangre. No vayas a acercar el dedo hacia el glucómetro porque puedes contaminarlo. Es más fácil así. El mismo glucómetro va a hacer un sonidito en cuanto ya tenga suficiente muestra y se va a tardar pocos segundos en decir el resultado. En este caso yo tengo 90, que está muy bien, tengas o no tengas diabetes. Puede ser que el resultado no sea un número. Puede ser que el resultado diga error o ER y algún número. En caso de que tenga algún tipo de error, ahí sí tienes que revisar directamente en la página de internet de esa empresa de glucómetros, ya que cada empresa maneja diferentes cifras y diferentes números para sus errores. Pensarías que aquí ya acabó todo, pero en realidad todavía falta. Ahora es momento de limpiarse el dedo, igual con una toallita con alcohol o con agua y con jabón.
no te vayas a chupar el dedo, pues puedes aumentar el riesgo de infectarte. La tira reactiva ya la puedes sacar y la puedes tirar a la basura sin ningún problema. Y la lanceta también hay que cambiarla entre punción y punción. Las lancetas también hay que desecharlas en un contenedor rojo especial para punzocortantes, y en caso de que no cuentes con ese contenedor especial, puedes usar otras cajas que estén suficientemente duras como para que no se vaya a atravesar la aguja. En ese caso el contenedor tiene que venir señalado, le puedes escribir punzocortantes y tiene que estar bien sellado para antes de que lo tires a la basura. Eso con la intención de que las personas que trabajan en la basura no se puedan picar y no puedan contraer alguna infección o enfermedad. Ya que terminaste de revisar tu glucosa, falta una parte igual de importante, que es el registro. Es importante tener un registro de tus niveles de glucosa. Eso te va a ayudar a ti a entender mejor cómo es que se comportan tus niveles de glucosa a lo largo del día, y también le va a ayudar mucho a tu especialista a entender cómo es el manejo fuera de la hemoglobina glucosilada. Entre más información le pongas al registro, mucho mejor. Eso nos va a dar una capacidad mayor para analizar qué es lo que está pasando y para dar tratamientos más personalizados. Listo, chicos. Entonces, ojo, las concentraciones de glucosa en sangre se expresan en milimoles por litro. Eso es lo que aparece en la pantalla. Entonces, un paciente en ayunas sano debe tener entre 60 a 100 miligramos por decilitro o 4 o 6 milimoles por litro. ¿Ya? En la prediabetes, este rango se sitúa entre 101 y 125 miligramos por decilitro, o sea, 5, 6 a 7 milimoles por litro. Entonces, este es como el rango que se debe tener en cuenta para las mediciones de glucosa. ¿Tienen alguna duda? Esta diapositiva la vemos la otra clase. Aquí terminamos. ¿Tienen alguna duda, chicos, sobre el uso de glucómetros? Si llega un paciente y les pregunta en la farmacia cómo tengo que usarlo, ¿están en capacidad de responder? Sí, Perfecto. Igual, eso no tiene ciencia, es saber qué es la cinta, cómo se utiliza, cómo se inserta, cómo se debe hacer los pinchazos, que no repita los pinchazos en los mismos deditos para que no se genere callosidades y sea doloroso, ¿ya? Lo demás, yo creo que el video fue súper ilustrativo, entonces y ahí sería como esa parte de los glucómetros. ¿Alguna pregunta, chicos, de la clase de hoy, de los productos que vimos que se van a encontrar ustedes en farmacia? La clase era relativamente sencilla porque era mostrarle pues como los productos como tal que se encuentran en la farmacia pues de mayor rotación. Entonces, ¿todo claro? Perfecto. Recuerden, chicos, la clase de hoy y la clase del martes son las que entran en la prueba para el próximo domingo. Recuerden también, de pronto la preguntita que me hicieron ahorita por la tarde en el WhatsApp, si de pronto alguien no lo tiene claro, vuelvo y repito, las clases están montadas donde dice módulo 4, ya que el módulo 3 realmente está como partido en dos. Recuerden, módulo 3 parte 1 y ahora estamos en el módulo 3 parte 2, que sería esta de medicina complementaria e insumos médicos, que es lo que estamos viendo. Entonces aquí ya está montada la clase del martes y aquí abajito ya va a ir la del próximo, no, aquí ya va a ir la de hoy, que esa la monto mañana. Y la prueba ya está habilitada para el domingo. Bueno, entonces vamos a llamar a lista. Elida Aguilar. Macarena. Macarena. Yamela. Irene. Irene la vi ahorita conectada. A ver. Sí, ahí está. Irene, presente.
Daniela. Cintia González. Presente, Daniela, profesor. Disculpe. Presente. Cintia González. Miriam Hidalgo. Karen Muñoz. Paola Núñez. María Ovalle. Yonder. Presente, profe. Presente. Yamilet. Presente. Alvarita. Beida. Elvia. Presente, profe. Mayerlin. Presente. Presente. A ver si alguien escribió por el chat. Están todos. Listo. Si alguien ahorita habían más personas conectadas, así que no sé quién más estaba conectado, pues que me escriba un WhatsApp y luego, sí, luego el video para corregirle la asistencia. Listo, chicos, que tengan una feliz noche. Éxitos en la prueba del domingo y nos vemos el próximo Chao, martes. chao. Chao, profe. Que descansen. Buenas noches para todos. Chao, chao. Buenas noches.